Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor y el gusto de entrevistar una vez más en este canal de Venezuela Provincial a Antonio Herrera Bayán, un amigo de la casa, quien es un empresario, escritor, periodista e historiador cubano-venezolano exiliado, ¿no? Herrera es autor de 7 libros, entre ellos La estirpe de Don Pedro I de Castilla y León en Venezuela, Los Marqueses de Torrecasa, o su último libro, Gobernantes y Obispos de la Venezuela Española. Además de su éxito en los negocios y la escritura, Herrera es el primer no español en ser honrado con una medalla de oro de la prestigiosa Real Academia de la Historia de España. Herrera Bayam también es presidente honorario de la Academia Venezolana de Genealogía y el día de hoy estaremos conversando sobre su libro La estirpe de Don Pedro I de Castilla y León en Venezuela, Los Marqueses de Torrecasa. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, don Antonio. Muchas gracias, Viro. De nuevo estar aquí. Gracias. Bueno, don Antonio, en la Venezuela hispánica, la estirpe de uno de los reyes de Castilla y León llegaron por medio de un mantuano, ¿no? De Andrés Manuel de Urbina y Landaeta, que fue el marqués de Torrecasa, quienes fueron una de las familias más distinguidas de la élite caraqueña. Y hay una conexión, ¿no? En cuanto a su genealogía, lo observamos, ¿no? Con don Pedro I de Castilla y León. Háblenos un poco de esa conexión. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que lamentablemente en el campo genealógico abundan los falsos enlaces reales de ese estilo, ¿no? Por eso me animé a publicar este, porque pudo ser documentado este paso a paso y generación por generación hasta llegar a las líneas nobiliarias y reales que representan la descendencia de Pedro el Cruel o el Justiciero, según el autor que lo analiza. Eh, el, eh, Mucho abunda el enlace medio fantasioso en genealogía, un poco destinado a satisfacer las vanidades de alguna gente actual, diciendo que descienden de ese tipo de prosapia. Por eso se me hizo interesante esta particular línea, porque entra de una manera muy sui generis dentro de la genealogía venezolana. Eh, los Urbina eran para su momento más bien considerados unos advenedizos dentro de la vieja sociedad caraqueña. El papá del primer marqués de Torrecasa nació en La Habana y se había mudado para La Guaira, casado con una criolla de cierto buen nivel, Sí, aunque creo no que se llama Gaeta, Catalina Landeta y Farfán de los Godos, ¿no? sí, el Farfán, de los dos no Ujú. estamos muy seguros, pero Farfán. Ella venía de digamos que un linaje bien, como diríamos bien, intermedio, no era de los, pero ellos rápidamente adquirieron una enorme fortuna. Sí, bueno, hay Una que decir enorme fortuna, que Manuel, el papá del marqués, era depositario de la Real Hacienda, ¿no? entre otras cosas, pero también había mucho involucramiento en la trata, ¿no? Trata de esclavos, etcétera. Total es que amasaron una fortuna enorme y se dedicaron a, pues, subir socialmente. Y ingresaron dos hermanos en la Orden de Santiago y después el que luego iba a ser primer marqués de Torrecasa se va a Sevilla y en Sevilla consigue a la señora, que era una señora Isabel Hurtado de Mendoza y Manrique de Lara. Y es por ahí que viene Pedro el Cruel, por esa señora. Él va a Sevilla, se la trae a Caracas, ella muere aquí, y él al final de su vida, en uno de esos viajes, tal, consigue que le otorguen el marquesado de Torrecasa para él y sus descendientes. Entonces, pero
digamos que por medio de ese enlace, ventajoso económicamente para ella y socialmente para él, es que entran a la línea que luego, porque sobre todo la parte Manrique, son de una línea en un momento dado natural, pero de los Manrique eran más antiguos y terminan empatando con un linaje de Rojas que no son las Rojas de Margarita, que son unos Rojas en España muy, muy encumbrados. Entonces, esos son los Rojas con los que empatan ellos, y con esos son los que los marqueses de Poza, grandes de España, que son los que enlazan eventualmente con Pedro I, el de Castilla. Es decir, que y todo eso está documentado en hojas de servicio, con partidas sacramentales, informaciones de pleitos, eh, porque dijo la generación natural fue reconocida. eh, y esa familia Rojas, en un momento dado, fue muy interesante, porque hubo uno que fue quemado en la hoguera por hereje, porque se metió a protestante. Hubieron una serie de y vio, Felipe II presenció la quema, porque era un señor de la alta que había, para la vista de entonces, había traicionado los valores que tenían en ese momento. Entonces es una familia bien interesante, que va evolucionando, prestando servicios militares y tal. Incluso en dos generaciones fueron gobernadores de Margarita, y uno de ellos, hermano, es decir, primo hermano que diga, de la mujer de del actual Torrecasa, fue gobernador de Caracas. Entonces, eso todo se une a los señores Urbina, que venían de Álava, eventualmente, vía La Habana, etcétera, y constituyen el marquesado de Torrecasa. Esa es la Sí, historia. don Antonio, es una historia muy, muy interesante, ¿no? Que todo esto lo podemos observar en su libro, pero hablando un poco más del Marqués de Torrecasa, ¿no? De Andrés Manuel eh, Urbina, de Urbina y Ortiz de Urbina, Landaeta. Ortiz. Sí, él nació en La Guaira, ¿no? En 1669. Sí, Y señor. Andrés Manuel fue capitán de milicias de los Valles de Aragua en 1694 y le fue concedido el título de Caballero de la Orden de Santiago, ¿no? Inclusive en el Archivo de Indias podemos ver ese Así es. documento. Y ocupó varios cargos en la milicia posteriormente, como maestro de campo y tesorero de las cajas. Háblenos un poco de esta etapa del Marqués. Bueno, él sirvió con el gobernador que era pariente de su mujer, y también sirvió con el infame gobernador Cañes y Merino. Él debe haber sido un personaje algo truculento, eh, porque se dice, él muere regresando de España, ya casado con una segunda esposa, por cierto. Él muere regresando de España, con la que no tuvo hijo, en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico. Y dicen algunos cronistas que muere misteriosamente o repentinamente. Hay la sospecha que fue asesinado. Eh, de modo que él fue un personaje un poco colorido para la época, un hombre de mucho dinero en su momento, que por cierto, fortuna que se fue disipando luego en sus descendientes. Eh, tal así que el nieto, ya sin muchos fondos y recursos en Caracas, termina estableciéndose en Coro, en la península de Falcón, en el estado Falcón, que era para ese momento ya era una ciudad en decadencia, muy antigua y con mucha solera, pero era secundaria, y se fue allá y contrajo un ventajoso matrimonio allá, y se puso en lo más alto de la sociedad local de Coro. Pero tuvieron una trayectoria algo acontecida, que los llevó pues
a unos sube y baja, digamos. Pero el marquesado, pues, luego en la independencia se dejó, fue rehabilitado en el tiempo, este, y por un señor en España, eh, alegando unos derechos de sucesión común con el primer marqués, eh, no muy bien sustentados, por cierto, lo perdió en pleito en los años 50, creo yo, 60 del siglo pasado, a Reinaldo Herrera Uslar, el gran socialite venezolano. Lo heredó el hijo de él, Reinaldo, casado con la famosa diseñadora Carolina Herrera. Ujú. Y Sí, que Carolina Herrera entonces fue marquesa, ¿no? De Torrecasa. fue Tuvo el título marquesa, nobiliario español. pero lo perdieron en pleito contra el actual tenor, que también es venezolano, el doctor Alfonso, Alejandro Alfonso Larraín Recao, por descender más directamente él, Sí, en el año 92 creo que Carolina perdió el título por este pleito, porque, ¿no? Con por el Alfonso, con pleito, Alejandro porque Alfonso Larraín Recao. demostró que la línea de él tenía preferencia sobre la de ellos. Pero digamos que ha sido un título interesante, una descendencia muy interesante en Venezuela, en Caracas, porque ya después con el tiempo pues se integraron a lo mejor de la parte social venezolana y bien, pero el origen es ese, el origen es esta señora sevillana, eh, nacida, de una estirpe bastante sevillana, y que eventualmente pues enlaza con los marqueses de Poza y después a través de los marqueses de Poza es que viene la conexión con Pedro el Cruel. Pero es digamos que es una investigación genealógica interesante, y no tan usual, y poder probar con documentos y generación tras generación que efectivamente es verdad, que vienen de ahí. De modo que de ahí viene ese librito, es un libro no muy largo, donde lo que hace es demostrar pruebas genealógicas más que otra cosa. Es El interesante, ¿no? Porque este matrimonio con Isabel Antonio Hurtado de Mendoza y Rojas, que fue en 1698 en Sevilla, usted dice que ella morirá años después y después el marqués se vuelve a casar en segundas nupcias, ¿no? A finales de la sí, década de con los 10 del una, siglo con, XVIII, ¿no? con- Y con contraerán matrimonio en una abril, sí, en una abril de 1720 en Caracas con la criolla mantuana Juana María Rosa Rodríguez de la Madrid y Liendo, ¿no? y esa señora, cuando en viuda de Urbina, se casa con un canario de Hernández Naranjo, y luego son los primeros marqueses del Buen Suceso. Es Ujú. decir, que tenía vocación nobiliaria la señora. Este, pero ella no tuvo hijos ni con Urbina ni con Buen Suceso, no me acuerdo si lo tuvo, pero con Urbina no tuvo hijos, ya él había tenido toda una serie de hijos, hijos que enlazaron muy bien con familias muy reconocidas, etcétera, bueno, ya ellos entraron en pleno goce de su título y algo de la fortuna y tal. Pero digamos que el origen fue, ellos fueron en su momento, antes de obtener el título y la Orden de Santiago, fueron resistidos por los mantuanos de entonces. Es decir, no, hubo cierta resistencia en el cabildo a dejarles cabida. No eran justamente del grupo de la estirpe de las Rojas. Eran unos gente que vino de Cuba, un habanero, que tenía varios cargos y tal, de un origen muy bueno, a la vez, Ortiz de Urbina, eh, pero tampoco era de aquí y no era tampoco tan relevante hasta que adquirieron esa gran cantidad de dinero, que en gran parte porque tuvieron los cargos importantes con la tesorería, pero también hubo mucho involucramiento en la trata. Sí, vamos a hablar un poco de ese título nobiliario que recibieron, ¿no? Y fue
el 29 de enero de 1722, cuando Su Majestad Felipe V, rey de España y las Indias, le concede a Andrés Manuel de Urbina y Pues sí, Landaeta, que en aquel tiempo se dice que era el regidor, ¿no? El título sí, nobiliario de pero, pero, Marqués de Torrecasa, ¿no? pero otro dato curioso de esa genealogía es que se le llega el título después de muerto. El título de Marqués de Torrecasa lo presenta en el cabildo el hijo, porque él murió en el tránsito, es decir, él fue a España a conseguir su título, Ujú. que se lo dieron, y en el regreso, cuando hizo escala en San Juan de Puerto Rico, ahí muere, no se sabe muy bien cómo. Venía con un esclavo, por cierto. Y el título llega post-mortem. Eso Hay hay un otro dato. caso también de un título que llega post-mortem de otros nobles de caraqueños, no me acuerdo quién fue, ¿no? Ahorita no me viene a la mente, quizás me acuerde, pero sí, no es, no es enteramente inusual. ¿Por qué? Porque esos títulos llevaban una tramitación, y una tramitación a veces un poco demorada. Entonces, a veces un caballero empezaba a hacer su gestión y a buscar y a poner las pruebas, etcétera, etcétera, para pagar los tributos que había que pagar para eso, para muchos de esos casos. El caso de Torrecasa es uno de ellos, que Sí, era hubo bastante cada... la burocracia que tenía que pasar estos títulos. no, la demora era tal que a lo mejor llegaba después de muerto. Sí, así pasa con algunos honores. No es insólito, no es nada raro. No es nada raro. Pasa. No, tampoco es de todos los días, pero pasa. Sí, Pero inclusive llegaron a recibir un escudo de armas que en la edición vamos a ponerlo aquí para que la gente pueda verlo. Y hay que decirlo, don Antonio, el marqués tenía, amasó una gran fortuna, ¿no? Poseía inmensos terrenos en los valles de Aragua y una hacienda en lo que hoy es La Urbina en Caracas. La así es. hacienda tenía nombre de Torrecasa y conserva aún el oratorio de Nuestra Señora del Buen Paso, autorizado, hay que decirlo, Antonio, por decreto real a principios del siglo XVIII, y también mantiene la casona denominada El Carmen, ¿no? En donde permaneció un tiempo el célebre viajero prusiano, el barón Alexander von Humboldt. Ojo, Háblenos un poco de las posesiones del marqués. bueno, ellos tenían efectivamente, eran concentradas en Aragua, tenían en el este de Caracas, hacia Petare, toda la zona hacia Petare, que es la Urbina, Que la y Urbina, me imagino que el nombre viene por él, ¿no? Por el marqués. por la familia, claro. Y en Aragua, por cierto, que el actual marqués tenía una hacienda muy hermosa en Aragua, con unos hermosos campos de polo, por cierto, y este gobierno se lo quitó, obviamente, y pues, arrasaron con los campos de polo para sembrar tomates y hoy día es un monte virgen. Pero fue una gran lástima. Y esa hacienda se llamó Torrecasa. Este, la hacienda, pero Torrecasa tenía en las tierras, como todos los mantuanos o toda la nobleza caraqueña, tenían todo pues en distintos sitios, en Barlovento, en los valles del Tuy, pero todo relativamente cerca a Caracas, porque es una familia que como, incluso en el litoral, porque como sabes, pues se inicia en La Guaira, porque es donde ellos primero se establecen los Ortiz de Urbina. Son antepasados de mis hijos, así que yo conozco la historia, la he estudiado bastante de cerca, pero es un caso de esos de encumbramiento. Creo que hay un libro en España que lo ha tratado, no me viene a la mente ahora mismo, pero donde demuestra que, bueno, fue de esos tantos títulos que la corona creaba para buscar ingresos a través de donaciones que se les hacían. Bueno, como muchos otros. Y, y se, pues se estableció en el tiempo, se estableció en el tiempo, pero tiene esa peculiaridad que la primera
nunca fue marquesa. Isabel Hurtado Mendoza, la primera esposa del primer marqués de Torrecasa, era posiblemente ella misma no lo sabía, porque la genealogía no todo el mundo se dedica a cultivarla y muchas veces hay gente que desciende de gente de ese porte y no están ni siquiera enterados y francamente no les interesa mucho tampoco, pero somos los que nos dedicamos un poco por hobby a este tipo de investigación, que los que descubrimos estas cosas interesantes, interesantes. Es interesante lo que estábamos hablando antes de las propiedades que tenía el marqués, porque creo que Carolina Herrera en su juventud posó unas fotos para una revista en esa hacienda. No sé si tiene conocimiento de esas No, 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 fotos. no. No, no, los Herrera Uslar tienen la famosa y exista, tienen todavía Hacienda La Vega, en el Ujú. oeste de Caracas, que es una hacienda muy hermosa, perteneció originalmente a la familia Tovar, eh, ellos la fueron adquiriendo, no estoy seguro en qué fecha, en el siglo XIX, y están allí establecidos, eran pues dueños de todos esos terrenos de por allá, Paraíso, toda esa zona de por allá, Montalbán, etcétera. Pero donde está en la famosa foto donde salen ella y tal, es la Hacienda de La Vega. Es la Hacienda de La Pero Vega. esta hacienda también pertenecía, ¿no? A lo que es los bienes del marqués No, de Torrecasa. bueno, no, del marqués Reinaldo Herrera cuando fue marqués, pero no era heredado de las Torrecasas, Mm, no. Esta hacienda tiene otra trayectoria. Esta hacienda venía originalmente por la familia Tovar y eventualmente aparece en manos de los Herrera Manrique, Herrera Uslar, que sí venían del marqués de Torrecasa, pero la hacienda no. vale. Hacienda, Sí, la hacienda fue adquirida en el siglo XX por parte de ellos, en el 19 creo, ¿no? en el XIX. O principios del 20, no estoy muy seguro. Sí, bueno, hay que decir que La todavía tienen le muy, quedaba alguna fortuna, ¿no? En aquella época. no, no, por supuesto, es muy hermosa, no, los Herrera Uslar, sí, muy hermosa hacienda, muy hermosa hacienda. Además, debido a su ubicación, dio origen a varias partes urbanizadas hoy día en Venezuela, lo cual también que contribuyó al bienestar de sus propietarios, ¿no? El poder urbanizar partes de la hacienda. Y que lo que queda hoy Bueno, día es la casa hacienda con terrenos que la circundan. es interesante, ¿no? Lo de la sucesión del título, lo que nos contaba anteriormente, porque hay que decir que después de la independencia, los gobiernos republicanos abolen todos los títulos nobiliarios en Venezuela, ¿no? Y este marquesado será, como usted bien dijo anteriormente, rehabilitado en el año 1924. Se, Sí, se me dígame. está entrecortando, se me está entrecortando, Sí, no sé si me escucha mejor ahora. se ¿Me corta escucha? mucho. Ahora sí creo, vamos a ver si está inestable la conexión, ¿eh? Vale, bueno. Ahora que se acaba de recomponer un poco la conexión, le vuelvo a decir que es interesante lo que dice lo de la sucesión del marquesado, ¿no? Porque después de la independencia, los republicanos abolen los títulos nobiliarios, pero este marquesado, como usted bien dijo anteriormente, será rehabilitado en el año 1924 por Alfonso de Mendoza y Esteban. Luego, en Sí, 1971, pasa a ostentarlo, como usted bien dijo, Reinaldo Herrera Uslar, esposo de la diseñadora, sí, diseñadora porque venezolana Carolina Herrera, y en el 92 expidió la carta de sucesión a así favor de es. Alejandro Alfonso Larraín Recao. Háblenos un poco, ¿no? De ese destino que tuvo el marquesado. Bueno, en realidad, mira, lo que pasó fue lo siguiente, ya para el momento de la independencia, aparte de la abolición de los títulos, el Urbina que hubiese heredado el título, más bien estuvo, no solo que estuvo de parte de la independencia, sino que llegó a ser senador de la República.
Entonces fue un hombre muy prominente en el estado Falcón, en Coro, y llegó a ser senador y tuvo una serie de posiciones y actuaciones públicas O sea, y que fueron con la republicanos televisión. durante la Guerra de la Independencia. Sí, se alinearon más o menos. Bueno, esa familia se dividió un poco, hubo partes que fueron monárquicos, otros que no, pero él terminó Sí, del bueno, como lado. la misma familia Bolívar, ¿no? Que vemos a Antonia monárquica Oh, y el eso resto fue porque aquello fue republicano. una guerra civil. No olvidemos que aquello fue una guerra civil. Entonces, bueno, este quedó en coro y tal, y se dedicó a la política, fue senador, entonces no tenía caso ser un título español. Eh, sus descendientes, pues menos. Hasta después en el siglo XX, que vino un interés por estas cosas, de reivindicarlas. Eh, Llegó primero Reinaldo Herrera Uslar, el papá, el suegro de Carolina Herrera, la diseñadora, y él, pues, con derechos directos, que descendía directamente del segundo marqués, eh, eh, le puso pleito, como llaman, al señor español que tenía el título poseyéndolo en ese momento y ganó en la justicia española ese título y lo heredó su hijo, pero después vino el actual, que tenía mejores derechos que ellos, entabló un nuevo pleito y lo tiene en la actualidad. De modo que esa ha sido la historia y para no dejar morir unos títulos que forman parte de la tradición histórica venezolana, porque a fin de cuentas se podrá pensar lo que se quiera sobre el tema de los títulos, pero son parte de la historia. Sí, bueno, de hecho, la corona española concedió títulos nobiliarios a personas que estaban conectadas a Venezuela, sean nacidos o residentes, ¿no? La nobleza en Venezuela estuvo conformada en su mayoría por mantuanos criollos y los títulos solían costar 22.000 ducados y se concedieron en Venezuela unos 22, ¿no? Y se dice que el primer marquesado fue el de Barinas y Guanaguanare, concedido No, en 1600. Sí, ¿no? ¿No es así? primero fue Mijares, el primero fue el marquesado de Mijares. El primero fue el de Mijares y el de Sí, Torrecasa, ¿qué número fue? El tercero. fue de los primeros. Lo que sucede es que, por ejemplo, tú tienes el marquesado del Valle de Santiago, Ujú. se lo concedieron al gobernador Sí, Berroterán, Berrotorán, Francisco Berrotorán. que era casado con una tobar mantuana. Y pues, sus hijos se quedaron aquí porque aparte de eso, pues tenían las propiedades aquí. Y entonces el marquesado del Valle de Santiago, con apellido Berroterán, siguió en Caracas hasta la independencia, por, pero al primero que se lo concedieron era un español de Irún, que fue el marqués de Valle de Santiago. Mijares no, Mijares era un criollo, de la estirpe de las Rojas precisamente, y él fue el primer título nobiliario. Digamos, haciendo memoria, Torrecasa es de los primeritos, porque Sí, yo creo que es el tercero de los criollos. puede ser el tercero de los criollos. Barinas nunca estuvo en Venezuela. Un señor que le dieron ese título, pero nunca pasó por aquí fugazmente, pero realmente nunca residió, ni echó raíces, ni dejó familia en Venezuela. Sí, bueno, Es, como conté, o sea, no solo nacidos, también residentes. sí, no, De es los, que los 22 títulos nobiliarios que cuentan, también meto a Pablo Morillo, que fue conde de Cartagena. eso, gente que pasó por aquí, así que cuando meten es por inflar. Cuando la gente en Caracas te analiza quiénes son los títulos venezolanos, nunca meten esos que eran, sí, Perijá también, una generación, qué sé yo, Ujú. y se fueron inmediatamente para España, pero no son realmente venezolanos, porque no tuvieron tradición en Venezuela. Cuando se habla de títulos venezolanos, aquí por lo menos, se habla de los que han tenido tradición y trayectoria en el país. Sí, Eh, bueno, se dice que a finales del siglo XVIII, 5 criollos caraqueños ostentaban títulos de Castilla en Caracas. Está
Martín de Tovar y Blanco, que era el conde de Tovar, Francisco Felipe Mijares de Solórzano, que es el marqués de Mijares, Francisco Rodríguez del Toro, marqués de Toro, Francisco Ignacio Ascanio de Monasterios, conde de la Granja, José Antonio Pacheco y Rodríguez del Toro, conde de San Javier, eso sin contar con otro caraqueño como Jerónimo Ustaris, que era el marqués de Ustaris, que residía en España a finales del siglo XVIII. Pero, por ejemplo, Ustaris y Granja no son tan requete criollos, porque vienen de afuera, el título. Ustaris fue dado a un español cuyo sobrino venezolano lo heredó, eh, pero el primero nunca vivió acá. Y Granja pasa algo por el estilo. Granja fue heredado en Venezuela posteriormente, pero las trayectorias, digamos, enraizadas aquí, Mijares, Toro, San Javier, eh, esas son las Sí, los Tobar, Tovar. no, los Tobar por supuesto, y todos, por cierto, en algún modo se vienen a emparentar hacia fines del 18, es decir, todos, todos eran el mismo grupo social. Y después estaba Torrecasa, que ya para fines del 18 estaba residiendo en Coro. También está a fines de la colonia o de la provincia, está Riberas de Boconó y Masparro. Sí, Eh, que es en eh, Barinas, ¿no? sí, que solo está allá, ese está allá por Barinas, ese sí está por Barinas, eh, pero digamos que no hay los que llevan, los que cuando uno dice, bueno, los mantuanos titulados, siempre los que vienen a la mente son los que pasaron aquí dos, tres, cuatro y más generaciones, es decir, con título. Otros fueron como si fuéramos en la historia una estrella fugaz, ¿no? Es decir, que no. Sí, bueno, Son, Francisco Berroterán, por ejemplo, se le otorga el título por su labor en Venezuela. sí, y- pero Y el a hijo, Morillo también por su labor en la guerra de independencia aquí. pero el hijo lo hereda venezolano, el nieto lo hereda venezolano y el bisnieto y Ujú. sigue hasta la independencia. Mientras que Morillo, pues pasó unos meses aquí, combatiendo, se fue para Colombia y los títulos, si bien tienen vínculo venezolano, La Puerta, etcétera, pero son dados ya incluso Sí, posterior a. Es sí, decir, que exacto. nunca. Sí, bueno, tienen una conexión con Venezuela. No, no, claro, pero que aquí hubieron varios gobernadores titulados también, dejaron desde la Torre, etcétera, pero no dejaron raíz. Eh, Incluso el de Santa Cruz de Ribadumia en Maracaibo, que venía de los primos de Rivera, etcétera, pero de nuevo, pasan y se van. Es decir, o nace un hijo aquí, eso pasaba Bueno, también. los marqueses de Mijares durante la guerra de independencia ellos eran monárquicos y salieron de Venezuela, ¿no? Corriendo. Bueno, fíjate que no, sí, salieron corriendo, pero el marqués donde viene a morir es en Puerto Cabello, tratando de irse. El último marqués de Mijares, que después fue un título rehabilitado aquí, por cierto, ¿eh? Pero, y ahorita está vacante, pero el último marqués en territorio venezolano de la estirpe de los Mijares, él murió monárquico, huido de la independencia, pero no fuera de Venezuela, murió en Puerto Cabello. El hijo después fue una gran figura política, que era además el único hijo, el heredero total del marquesado. Este, Juan Bautista Mijares de Solórzano y Rodríguez del Toro se tiró para el lado patriota y después en la independencia, durante el siglo XIX, jugó unos papeles políticos, etcétera, y a él nunca más reclamó el título tampoco. Pero digamos que el último muere en Puerto Cabello. Tienes otro caso, Casaleón. Casaleón era español, se casó aquí, tuvo un hijo aquí, pero cambió tantas veces de bando durante la independencia
que terminó muriendo en Puerto Rico. De modo Y que bueno, algo parece con Marqués del Toro, que era un poco chaquetero, ¿no? Cambiaba de banda. Toro, bueno, sí, digamos que chaquetearon una sola vez en el sentido siguiente. Yo creo que todos los toros, esos toros, no todos. Primero, los toros siempre tuvieron una rama que fue monárquica siempre, pero aparte de eso, el marqués, que era posiblemente el hombre más rico de Venezuela en ese momento, eh, y su hermano Fernando y tal, que fue malherido en la Primera República, luchando. Mira, con el desastre que vino con Boves y con todo lo que vino después, yo creo que ellos habrán dicho, abrimos la caja de Pandora, ¿qué hemos hecho? ¿Qué horror? Es decir, entonces estaban ahí, pero nunca perdieron el favor del Libertador, porque aparte que había nexos familiares, pero ellos dijeron, vamos a... Había un hermano Diego que sí fue combatiente más adelante en la independencia. Juan José, más bien fue uno de los tres delegados que mandó Morillo a Santana a hablar con Bolívar. Es decir, que todo lo cual subraya que era una guerra civil, más que otra cosa. Y los toros, pues, cuando vieron los desastres que pasaron con el alzamiento de Boves, pues, eh, habían destapado una olla que no les pareció correcta. Dígame. Interesante, don Antonio, ¿no? Porque como le habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que el primer marquesado fue el de Barinas Guanaguanares, concedido en 1686 por Carlos II a Gabriel Fernández de Villalobos, que era contador mayor de la isla de Barlovento en Venezuela, pero el primer criollo como tal fue el Marqués de Mijares, que recibió el título de Carlos II, del rey Carlos II de España, el 17 de julio de 1691, ¿no? O sea, es buena esa aclaración. Pero yéndonos al tema central, don Antonio, que es el marquesado de Torrecasa, que sin duda es uno de los primeros marquesados criollos como tal en Venezuela, ¿qué importancia le daría dentro de la nobleza de Caracas o la venezolana, por decirlo de alguna manera? Secundario. Porque secundario, ¿por qué? Por eso mismo. Le llegó después que se murió. El hijo murió joven, presentó el título y por motivos que yo desconozco, ya para la etapa del nieto estaban arruinados en la línea directa. El nieto se va de Caracas, se mete en Coro, que en aquel momento ya era más, no era el centro de la actividad ni de la atención. Se casa allá, se establece allá, tiene un nivel apropiado, digno. No era un título especialmente tomado en cuenta por los caraqueños en ese momento. A fines del 19, cuando viene la independencia, se extingue en Venezuela por el momento. Y la nueva trayectoria es del siglo XX, más bien social que de otro tipo, no ha tenido el impacto histórico que tuvieron los otros, evidentemente. Es decir, que por eso es que lo llamo secundario, no porque fuera ninguna diferencia con nosotros en cuanto a la corona. Eh, ojo, beneficiaron las mismas obras que pretendía la monarquía, que exigía la monarquía. Todos hicieron lo que había que hacer para tener su título, etcétera, etcétera. No, pero no tuvo un destaque tan grande como nosotros. Eh, eh, Como te digo, yo como investigador saqué lo de Pedro el Cruel, pero es un poquito para demostrar que sí se puede probar una línea de ese género, pero no es común y no es porque en sí sea históricamente lo que fueron los almacines, donde todo
Pero hablando de linaje, hay que decirles que a nivel de linaje descienden directamente de un rey de Castilla y León como Pedro I. O sea que a nivel de linaje puede ser que son los Bueno, más yo no los, importantes, ¿no? no los estoy disminuyendo porque partiendo de que mis hijos descienden de ellos, pero este, sencillamente que son esas cosas de la genealogía sorprendentes, que a veces la gente que menos se lo espera descienden de un linaje que, no, que ni ellos saben, Ujú. que esos son los misterios, las cosas divertidas de la genealogía, que la hacen un poco más amena, porque el que menos te lo espera puede tener una cuestión y otro que a lo mejor pues se considera mucho más importante, pero a lo mejor la genealogía no es tan interesante. Que no, no es otra cosa que interesante, ¿verdad? Y unas tradiciones, si van acompañadas, porque no es lo mismo la titulación. Eh, hay una cosa que se decía antiguamente, yo creo que ya cada día cae más en desuso, que es esos títulos que caen, como decían bien antiguamente, de rodilla en rodilla. Es decir, dentro de una misma familia, con una misma tradición y tal, que después los que saltan de generación y tal, no hay la misma tradición, evidentemente. Están ahí, son objetos los considero respetables, distinguen lo que hizo algún antepasado por el motivo que fuera, un servicio a la corona, lo que fuera, una posición social, evidentemente. Eh, Generalmente van acopladas, no siempre, a una posición económica. Eh, Acuérdate de Lope de Vega, cuando Lope de Vega decía, vuestro don, señor Hidalgo, es como el don del algodón, que para tener tanto don necesita tener algo. Entonces, como generalmente hay una conexión más. En un momento dado, la corona exigía que para dar el título la gente tenía que tener un estatus que Sí, mantuvieran bueno, el costaba título 20.000 ducados aproximadamente un título nobiliario, ¿no? Que es una aparte, fortuna para la época. era, una, era un costo, sí, pero era una contribución a la corona, para lo que fuera, pero era una contribución a la corona. Mientras que porque la corona era la que impartía, pero pero aparte de eso, es que había que tener cuantía, lo que llamaban cuantía, la cuantía para poder mantener las cosas en un nivel. No vas a estar con un título pidiendo limosna por la calle, es decir, que es un contrasentido. Es decir, hay personajes así, pero generalmente pertenecen a asilos de demente, ¿no? Que se las dan de que tienen unos títulos y tal, y en algunos casos incluso hay gente que les quitan los títulos por grandes crímenes. También han habido casos. Sí, bueno, hay Han un habido casos. genealogista aquí en España que Algunos, me dice que mucha gente viene de Hispanoamérica para construir un árbol genealógico para poder reclamar algún título nobiliario, ¿no? Y eso que en Latinoamérica o en Hispanoamérica ya no, esos títulos nobiliarios no importan mucho, ¿no? no, en más, en algún caso han sido contraproducentes. Se conoce un caso, no estoy en libertad de identificarlo, pero que le iban a dar una embajada a la persona y alguien que no quería fastidiarlo, eh, hizo llamar la atención a que tenía un título nobiliario y no se la dieron. De modo que esas cosas pasan en América. Es decir, que también es un arma de doble filo, pero el que le gusta tenerlo bueno, bien, no se lo bendiga. No es algo de criticar, yo no se lo critico, por lo menos. Eh, Rehabilitan, pleitean, tal, tienen sus derechos, tienen mejores derechos y lo toman, pero mientras que los porten con dignidad, yo a lo que es materia de familia y de tradiciones familiares, a mí me gusta aplicar mucho un refrán que decía José Martí. José Martí decía que la patria es
ara, altar, no pedestal. Y para mí la familia es lo mismo, es ara, es un altar antes que consagrarse, no un pedestal para parársele encima, a veces hacer desastre. No, 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 no es, para mi modo de ver, no se trata de eso. Entonces, bueno, eso forma parte de las tradiciones y tal, y cuando forma parte de las tradiciones, pues bienvenido sea, es una cosa más, pero no es que, no es algo que sea lo más, y menos hoy día, que eso todo está evolucionando tan rápidamente. Así que, siempre con los tiempos van evolucionando, y las noblezas son igual. Hay noblezas, las noblezas más antiguas siempre miraron un poquito torcido a las más recientes. Eso no es nada. Es la naturaleza humana que ha sido así siempre durante el curso de la humanidad. Bueno, don Antonio, ya estamos llegando al final de este podcast. De verdad que ha sido un placer, como siempre, conversar con usted. Y bueno, para nuestros seguidores, donde pudieran conseguir su libro, La estirpe de don Pedro I de Castilla y León en Venezuela, los marqueses de Torrecasa. Sé que lo publicó hace mucho tiempo. No, no es el tiempo, fue menos que fue el anterior a los gobernantes y obispos de la Venezuela española, pero es más reciente, pero fue una edición muy limitada. Mm, Eh, Está aquí en Venezuela, por ahí hay copias, pero se conseguirán en algún librero. No es fácil, no es fácil conseguirlo. Yo mismo tengo unos pocos y punto. No puedo decirte con razón, se distribuyeron entre familiares, tal, y no Bueno, pero si fue, alguien quiere adquirir algún ejemplar, puede ponerse en contacto con usted a través de Twitter, ¿no? podría ponerse también. ¿Sí? Twitter Perfecto. precio, Si dice su dirección de Twitter para que la gente se ponga en contacto. @Herrera Bayán, Vale, ¿y algún otro arroba medio? Herrera Bayán. Lo que pasa es que tengo muchos tweets de tipo político y muchos tipos de cuestiones. Y te das cuenta que yo tengo otras ocupaciones, pero mira, que yo no tengo para vender tampoco. Lo que yo les recomendaría es que busquen por internet. Vale. A lo mejor por Que Google busquen, ven alguna distribuidora de libros que lo puedan tener. eso es lo más probable. Eso es lo más probable. Porque la edición fue creo que de 500 ejemplares. No fue grande. Perfecto, don Antonio. Bueno, las Eh, cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestro público. Bueno, muy honrado de nuevo de estar contigo y con este público interesado en Venezuela. Me agrada mucho que lo esté y que vean un poco también eh, la tragedia en que se ha convertido este país en los años recientes. Que es algo que debían tener buena conciencia, no solamente la parte histórica, la parte actual. Entonces, con un gran saludo para todos, me despido. Un gusto y para ti un abrazo. Muchas gracias, don Antonio. Bueno, sabe que esta es su casa para cuando quiera hablar de estos temas históricos que tanto nos unen a los pueblos hispanos. Y bueno, también, don Antonio, le recordamos a nuestros seguidores que pueden darle me gusta y compartir este video para así llegar a más público, suscribirse a nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial, dándole a la campanita para que así cuando subamos material, pues estén informados de todo el material que subimos a nuestro canal de YouTube. También recordarles que nuestros artículos de investigación histórica pueden conseguirlo a través del Facebook y el Instagram de Venezuela Provincial. También, don Antonio, aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y Patreon, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomé Lizán, Domingo González y José Alberto Gil Martínez, con tan solo €1. Si nos quieren ayudar en este tema de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Cualquier ayuda pues será bien recibida, don Antonio. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa Caracas, Venezuela, y hasta una próxima oportunidad, don Antonio. Hasta luego y gracias. Hasta luego, chao, chao.